La familia de Abraham no pudo escapar. Y quizás usted no ha podido escapar del rechazo. Y sin darse cuenta, rechaza a sus hijos. Hay personas que se preguntan: ¿por qué no puedo abrazar y amar a mi hijo si yo lo amo, si es mi hijo? Hay una fuerza más grande. Yo recuerdo un padre que llegó a mí, estaba en Honduras predicando, y llega un padre y me busca y me dice: necesito que ore por mí. Mi bebé tiene 7 meses y nunca he podido sostenerla en mis brazos. Me paro en la cuna, la miro, lloro, la amo, la admiro, pero sencillamente no puedo tenerla en mis brazos. Algo en mí la rechaza. Él había sido alcanzado por un lazo de rechazo. ¿Cuántas madres se acerca el hijo que es producto de un divorcio, de una herida, de un primer matrimonio, y lo rechaza porque el niño le recuerda aquella primera relación? Y hoy el niño está viviendo el rechazo porque como a ti te rechazaron, ese es el lazo que ya le pusieron a tu hijo, y con 8 o 9 años que está viviendo la carencia de amor porque algo en ti empieza a rechazarlo. ¿Cuántos matrimonios hay donde este es hijo y este no? Si usted se casó con la yegua, el potrico también es suyo. Es suyo. Y mientras usted no lo entienda, su casa va a sufrir por un lazo de rechazo. Escaparás de los cazadores cuando tú puedas identificar qué lazo te prepararon a ti. David cayó en pecado sexual. ¿Quién no sabe eso? Y David pelea y pelea y pelea, y Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y Señor, estoy mal, y Señor, haz algo, y pelea y pelea. Pero un día en oración Dios le revela a David por qué estaba peleando con esto, y David tiene, hermano, un éxtasis del Espíritu donde Dios le muestra, y David dice: espérate, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces David dijo: desde el momento de mi concepción hay una persecución a mi vida. David era un hijo ilegítimo, no voy a entrar a hablar del tema, pero sabemos que la manera en la que lo trataban sus hermanos, su padre y en su casa, era porque no era un hijo legítimo. Legítimo significa que algo sucedía con la mamá. Muchas veces Saúl hablaba con Jonatán y le decía: él es un ilegítimo. Le sacaba en cara ciertas cosas de David. El lazo de David no era el rechazo, porque él eso no le importaba, ni nunca lo derrotó. No le importó que Mical lo rechazara, no le importó que Saúl lo rechazara, no le importaba que sus hermanos lo rechazaran. Pero a veces creemos que porque hay un área que no nos afecta significa que somos libres. No, es que tú no vas a padecer esa área, pero hay otra que sí te está acechando. Y mientras David se sentía seguro, había un cazador que le había puesto un lazo en el área sexual para que él cayera. Y David dice: en iniquidad me concibió mi madre. ¿Cómo te concibieron a ti? Porque ahí hay un primer lazo que te pusieron. ¿Cómo te concibieron? ¿Cómo fue tu gestación? Ahí hay un segundo lazo. ¿En qué momento Jacob rechazó a su hijo? En el momento en que se acostó con su esposa por primera vez. Llegó la boda, se la lleva al cuarto. A la mañana siguiente va donde el suegro y le dice: me engañaste, yo no trabajé 7 años por esta, pero esa noche se acostó con ella. Dame la otra, y se la dan ese día. Aquí toma, pero trabájame 7 años más. Y entonces, hermano, se llevó a la amada a la cama, y a la otra la aborreció, y nació el primer hijo, rechazado el día de su concepción. Hay hijos que han sido rechazados en el momento que supieron que existían. Hijos que fueron rechazados en el momento que la madre supo que estaba embarazada, y quizás no había una buena clase económica, o quizás no había una legalidad porque no estaba casado, quizás fue una metida de pata, pero apareció el muchacho y en ese momento hubo un rechazo y se le preparó un lazo a la cría que ya estaba en el vientre. Que usted no sufra algo no significa necesariamente que sea porque usted no tenga ningún lazo. Dice la Biblia: todos pecamos de diferente manera.
Entonces el lazo de uno nunca será el lazo de otro. Ahora, si una pareja, ustedes son un matrimonio, si en una pareja él trae sus propios lazos y ella trae sus propios lazos de cazador, lo que le va a pasar a su hijo es que va a tener que lidiar con dos tipos de lazos diferentes. Lo que yo recibo de mi madre y lo que yo recibo de mi padre. ¿Cómo pelea un hijo con los lazos de un padre cuando no lo conoce? Entonces hay un enemigo invisible. Hay un enemigo invisible. Y pongamos que del lado de la mujer el lazo que viene es el divorcio. Mamá se divorció, abuela la rechazaron, a mis tías la dejaron sola, a todas las abandonaron. En mi familia todo lo único que hay son mujeres solas, sufridas, amargadas, tristes. Y ese es el lazo que la persigue a ella. Y quizás a él lo persigue un lazo de ira, de enojo, de carácter, de contienda, de alterarse con facilidad. Ahora, la personita que nace se va a casar peleando contra quedarse solo, y la herramienta que va a usar el enemigo para que eso suceda va a ser el carácter. Wow, santo Dios. O sea, ¿cómo? Hay gente que dice, se me destruyó el matrimonio. No, caíste en un lazo que no supiste identificar a tiempo. Hay cazadores que no tienen apuro en hacerte caer, que sencillamente esperan. ¿Cuánto tiempo esperó la iniquidad para ver a David caer? Desde que lo concibieron hasta que llegó al trono, 30. Y pasaron varios años hasta que cayera con Betsabé. Más de 35 años con un lazo puesto. El diablo no tiene apuro. Dígale al que está a su lado, el diablo no tiene apuro. Porque su paciencia garantiza su victoria. Su paciencia garantiza su victoria. Entonces, hasta que tú no identifiques cuál es el lazo que el cazador te está poniendo, tú vas a caer en él. Una de las cosas, me he dilatado mucho en el primer punto, pero quiero poder seguir. Dice la Biblia, y no voy a leerle el verso, pero si está apuntando, apúntelo, Primera de Reyes 16:31. Dice la Biblia que Nabat tomó como mujer a Jezabel. Tomó como mujer a Jezabel. Y dice la Biblia que Jezabel es hija de Etbal, rey de los sidonios. Diga conmigo, de los sidonios. El punto es que sidonio significa cazando. Los sidonios eran cazadores. Lo repito, los sidonios eran cazadores. Esto representa que Jezabel era una cazadora. Uno de los sellos de Jezabel es la cacería por medio de la manipulación. Porque los sidonios, así significa sidonios, esa palabra significa cazando. Ellos eran cazadores. Como servían a Baal, cazaban por medio del acto sexual. Porque las ceremonias a Baal y a Acera tenían que ver con rituales de sexualidad, orgías y todo esto. Entonces había una manera en la que Jezabel cazaba, y cazaba por medio de la seducción, cazaba por medio de un arma del espíritu jezabélico que poco se habla de ella, y se llama el susurro. El susurro no es el grito, la voz de autoridad. El susurro es una voz suave, sutil, que se vuelve amistosa, pero que termina haciéndote caer en un lazo. Los cazadores de Jezabel eran espíritus que se desplegaban, y ellos trabajaban con el susurro. Cuando Jezabel entra al cuarto y se topa a Acab cabecibajo, triste, ella le hace una pregunta: ¿qué te pasa? No, es que yo quiero la viña de Nabot. Usted conoce la historia, yo anhelo esa viña. Ella no le gritó, ella no le dijo: pero tú eres rey, pero hazte de la viña, pero acaso tú no tienes autoridad. No, ella le dijo con un susurro: yo te la entregaré. Entonces hay cazadores que no son agresivos, que su modus operandi es el susurro. Cuídate de las voces que no se hacen